Como han observado en la anterior hoja de especificaciones, cada diodo tiene sus propias especificaciones, sus corrientes máximas de circulación. Si bien la hoja de datos está en inglés, ustedes tienen que aprender a interpretar esa hoja de datos. Como podemos observar, existen diferentes diodos, ¿no? Y simbologías. Como podemos observar, puede ser una simbología de este tipo, donde estás uniendo un material de tipo P y un material de tipo N. Puede ser otro tipo de simbología. Puede ser una simbología un poco más de la vida real. También esta forma de representación física es la representación de un diodo y pueden ser diodos para propósito general, diodo PIN de alta potencia. En este caso, estos diodos conducen más cantidad de corriente, diodo de potencia de tipo vástago, diodo de potencia de tipo plano, diodo de punta plana con conexión de haz de luz, diodo de montaje superficial en chip plano. No necesariamente un diodo puede estar representado de esta forma, ya en placas electrónicas puede representarse de esta forma, también de esta forma similar a lo que es un transistor, ¿no? O de tipo cápsula. En el mercado, por si acaso, existen diferentes empresas que proveen estos componentes electrónicos. Tenemos a Sauer, tenemos a Ardunel, que son de los más comerciales, a EPI, a Electrónica Conde, que están ubicadas en el Alto, en San Pedro, y donde pueden encontrar diferentes de estos componentes, y también los diodos, ¿no? Por ejemplo, aquí de Sauer vi su catálogo y pude observar que tienen todos estos diodos presentes y sus especificaciones más o menos te indican lo siguiente, ¿no? El diodo 1N4001 hasta 4007 permite la conducción de corriente por el diodo de 1 amperio y el voltaje de activación es 1 voltio. En el caso del diodo 1N5399 permite mayor conducción de corriente. El 5403 permite 3 amperios. El 10A10 permite 10 amperios y el 40HFR120 permite 40 amperios de circulación de corriente y su tensión de activación es 1,2 voltios. Entonces puedo tener un diodo y puede manejar diferentes cantidades de corriente. Y eso es importante, porque ustedes hay circuitos donde van a necesitar poca cantidad de corriente para suministro y hay circuitos donde van a necesitar más cantidad de corriente para suministrar, para equipos mucho más grandes, equipos de potencia. Bueno, ahora vamos a hablar de un diodo especial, aunque no lo vamos a profundizar aquí, pero es importante conocerlo. Se conoce como el diodo de tipo Zener. Es el diodo que trabaja en zona inversa sin presentar una falla. Los diodos anteriores, básicamente si llegabas a esta zona Zener, se producía una avalancha que hacía que la corriente circule sin ningún tipo de restricción y en esos diodos que no han sido fabricados para esas condiciones, lo que se producía era básicamente eh, que ese dispositivo electrónico ya falle, ya no vuelva a funcionar. Pero hay un diodo que sí puede funcionar en lo que es la zona convencional como diodo y cuando llegue al punto Zener eh, ya va a permitir la conducción de corriente, pero no se va a arruinar. La simbología del diodo Zener es de la siguiente forma. Es básicamente un triángulo con una basera, pero en este caso que ya tiene dos direccionales. En lo que te estaba diciendo que puede conducir corriente en ambos sentidos, ¿no? Eh, Cuando trabaja en zona convencional es como un diodo normal, pero cuando trabaja en diodo Zener, básicamente es como un voltaje de Zener, una fuente de tensión que está trabajando en sentido contrario. Por ejemplo, aquí observamos lo siguiente, ¿no ve? En zona de activación, aquí hemos polarizado de forma directa, por lo tanto, su modelo equivalente es una fuente de tensión activa y que es el ideal, ¿no ve?
Esto es el ideal, es simplemente una fuente de tensión, de activación. Esa es la representación y va a circular corriente. En la zona de aislación, eh, tú no has llegado al voltaje Zener, la polarización está en inversa. Vean que aquí el positivo está en la barrera y el negativo está en sentido contrario. En ese punto, el diodo en su modelo aproximado está representado como circuito de tipo abierto, ¿no? Pero cuando llegamos a la zona Zener, donde ya se tiene una tensión que es la tensión de tipo Zener, el modelo aproximado es una fuente de tensión pero en sentido contrario, ¿no? Eh, Estos diodos Zeners vienen en diferentes tipos de tensiones, desde 1.8 voltios hasta 200 voltios y potencia de 1/4 hasta 50 watts. En ejemplos más adelante vamos a mostrarles cómo funciona este diodo en ejemplos, ¿no? También tenemos lo que se conoce como los diodos emisores de luz o diodos LED. Eh, no son de los materiales de tipo convencional, silicio y germanio. ¿Por qué razón? Porque estos emiten una pequeña cantidad de luz. Estos diodos emisores de luz son como pilotos de señalización. Te muestran que tu circuito realmente está funcionando correctamente. Y eso se produce porque cuando circula corriente, parte de la corriente se disipa en forma de fotones, que pueden ser luz visible o luz de tipo infrarroja. Normalmente, los diodos LED, cuando tú lo polarizas en directa, va a circular corriente y te va a generar algún tipo de luz, ¿no? En este caso, los diodos que actualmente existen en el mercado son de tipo ámbar, de tipo azul, de tipo verde, de tipo naranja, de tipo rojo, de tipo blanco y de tipo amarillo. Y estos diodos LEDs tienen una característica importante, ¿no? Tienen diferentes tensiones de activación, donde tú vas a poder ver al diodo actuar como elemento conductor, ¿no? Cuando lo polarizas en directa, por ejemplo, el diodo de tipo ámbar te va a básicamente producir una caída de tensión de 2.1 voltios. El diodo de tipo azul tiene una tensión de activación de 5 voltios. El de tipo verde tiene una tensión de activación de 2.2 voltios. El naranja de 2 voltios. El rojo de 1.8. El blanco de 4.1 y el amarillo de 2.1. La simbología de un diodo LED emisor es similar a la de un diodo LED, solo que en este caso ya tiene unas pequeñas líneas que te indican que está habiendo fotones que están circulando, ¿no? Ya, como pueden observar, dentro de lo que es una gráfica de visibilidad del haz luminoso y de la longitud de onda, todos estos diodos se encuentran dentro de la longitud de onda donde nosotros podemos observar, pero también por si acaso hay diodos que pueden trabajar dentro de lo que es la zona de infrarrojo. No lo vamos a observar de forma visible, pero otro diodo que es un diodo receptor de luz lo va a poder detectar. Esos diodos normalmente se utilizan para sistemas de seguridad, para que tú no puedas observar ninguna luz y eh, eh, no significa que no haya una luz, ¿no? Significa que simplemente la luz no se puede notar con nuestros ojos, sino se necesita equipos especiales, ¿no? Normalmente, los diodos, como mencionamos en el anterior caso 14007, pueden permitir circular corrientes de hasta 1 amperio y caída de tensión de 0,7 voltios. El diodo 1N4007 tenía esa característica. Pero en los diodos LED tenemos que tener un poco de cuidado. El diodo LED solo permite como corriente máxima de circulación 20 miliamperios. Si excedes esto, el diodo se va a quemar, ya no va a encender su luz. Esa es la diferencia principal. Otra diferencia principal en comparación con un diodo de tipo convencional y el diodo LED es la tensión
donde se produce su zona de avalancha. En este caso, son tensiones pequeñas, 3 voltios, 5 voltios, 10 voltios. Hay que revisar la hoja característica de datos, ¿no? Para no llegar a estos valores. No es como en el diodo convencional que soporta 100 voltios en inversa. En este caso no soportan pequeñas tensiones en su zona de avalancha. Lo ideal es trabajar un diodo con una corriente máxima de 10 amperios y un voltaje de 2,3 voltios. Es lo ideal, no su voltaje de activación. Es lo ideal, más que todo la corriente. En diodo LED la recomendación es que no excedan los 20 miliamperios y que lo ideal es que se trabaje con 10 miliamperios.